quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos estudiantes. El día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, seguirá ayudándote a aprender sobre el derecho de autor. Echanson te enseñará sobre la Semana de la Francofonía
Y por supuesto en matemáticas yo te hablaré de las líneas de la circunferencia. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Uno de los grandes misterios de la era moderna reside en los enigmáticos círculos y dibujos trazados en campos de maíz y que servirán de inspiración para películas. Una realidad que muchos expertos tachan de montaje, mientras otros se abrazan a explicaciones mucho más fantásticas. ¿Quieres conocer algunos datos curiosos relacionados con el fenómeno de los círculos en los cultivos? Quédate con nosotros. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. En este día continuarás aprendiendo sobre las líneas de la circunferencia, dentro de las cuales están el diámetro que trabajamos en la clase anterior, la cuerda, la secante y la tangente. ¿Estás preparado? Iniciemos. Para refrescar los conocimientos adquiridos en la clase pasada, vamos a la pizarra y hagamos un ejercicio interesante. Imagínate que tu madre es tapizadora, tapiza muebles y demás, y está un día en la tienda comprando cierta cantidad de tela para tapizar unos muebles. En este juego de muebles se encuentra uno que conocemos como otomán. El otomán es aquel mueble cilíndrico que se pone ahí para decorar y complementar el juego. Ella quiere tapizar el mueble y entonces quiere saber qué cantidad de tela llevará para saber qué comprar. No comprar de más, pero mucho menos comprar que le vaya a faltar. Como el mueble, el otomán, es cilíndrico, en la parte de arriba forma una circunferencia y llama a su niño, puede ser tú, y le dice: oye Juan, necesito que me mandes el área del otomán que tengo allá, o al menos las medidas para yo calcularla. Como la circunferencia, como la parte superior es una circunferencia, él tiene una regla rígida como la que yo tengo aquí en el salón de clase. Y es imposible con una regla rígida medir una circunferencia, es decir, medir la longitud de la circunferencia. Entonces, la madre le dice a él: óyeme, pero en la clase de matemáticas el profesor te enseñó a medir el área de un círculo utilizando el diámetro. Y también con esto podemos medir el área lateral de nuestro cilindro también usando el diámetro. Que con tu regla rígida puedes medir el diámetro, que es muy sencillo. Pasando por el centro de un extremo a otro de la circunferencia, podemos medir el diámetro. Ese es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pasando justamente por el centro. Entonces, en nuestro otomán, Juan midió que el diámetro es igual a 35 centímetros. Mami, el diámetro es igual a 35 centímetros. Lo anotó. Luego le dijo ella: mídeme la altura. La altura del otomán era igual a 70 centímetros. Ya con estos datos, entonces, la madre puede calcular el área total de este mueble para comprar la cantidad de tela que necesita. ¿Cómo lo hará? Utilizando entonces la fórmula para calcular el área de un círculo utilizando el diámetro y la longitud de la circunferencia para entonces así calcular también el área lateral. Primero calcularemos el área del círculo que forma la parte superior. Decimos, según la fórmula, área del círculo será igual a pi multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. Entonces, pi es una constante multiplicado por el diámetro que medimos es igual a 35 centímetros elevado al cuadrado dividido entre 4. El área será igual a pi multiplicado, elevamos 35 al cuadrado para tener un resultado. 35, eso equivale a multiplicar 35 por 35, lo que nos dará 1225 centímetros cuadrados. Todo esto dividido entre 4. El área de nuestro otomán o del círculo que forma el otomán en la parte superior. Entonces, ahora multiplicamos, será igual a multiplicar pi por 1225. Tenemos un total de 3.848
.45 centímetros cuadrados. Todo esto dividido entre 4. El área será igual a 3.848 dividido entre 4 para un total, eso es para la parte superior, de 962.11 centímetros cuadrados. Esta área que acabamos de calcular pertenece a la parte superior, al círculo que forma el otomán. Entonces, de inmediato calculamos el área lateral. Para calcular el área lateral debemos conocer la medida de la longitud de la circunferencia, que en la clase pasada dijimos que la longitud de toda circunferencia será igual a pi multiplicado por el diámetro. Longitud de la circunferencia será igual a pi multiplicado por 35 centímetros, que es nuestro diámetro. La longitud será igual a pi, que es aproximadamente 3.14. Si tienes una calculadora científica, puedes marcar pi y ahí tendrá un resultado más exacto. Pi multiplicado por 35, lo que me da un total de 109.95 centímetros. Esa es la longitud de mi circunferencia. Entonces, para conocer el área lateral, simplemente multiplico la longitud de la circunferencia por la altura. Entonces, tenemos que el área lateral será igual a la longitud de la circunferencia. Vamos a poner la fórmula de inmediato, que es igual a pi por diámetro multiplicado entonces por la altura. El área lateral será igual pi por diámetro, ya lo tenemos, 109.95 centímetros multiplicado por la altura, que es igual a 70 centímetros. Tenemos entonces que el área lateral será igual entonces a multiplicar 109.95 por 70 centímetros que tiene la altura, para un total de 7.696.9 centímetros cuadrados. Esta sería el área lateral. Para finalizar entonces y tener el área total, simplemente sumamos el área lateral más el área de la base o de la parte superior. Entonces sería igual a 962.11 centímetros cuadrados más 7.696.9 centímetros cuadrados. El área total será igual a 8.659.01 centímetros cuadrados. Entonces, allí en la tienda, la señora que está comprando la tela pedirá un área igual a 8.659.01 centímetros cuadrados para entonces tapizar el otomán y que ni le falte ni le sobre tela. Ya hemos hablado del diámetro. Es propicio recordar que ese representa la distancia más larga que se puede recorrer dentro de la circunferencia. El diámetro, de hecho, es la cuerda más larga de cualquier circunferencia. Y hablando de cuerda, la cuerda se encuentra incluida dentro de las líneas de la circunferencia que estamos trabajando. Así que es momento de que conozcamos un poco más acerca de esta línea. Cuerda geométrica. Una cuerda geométrica se conoce también como subtensa de una curva, la cual es un segmento con sus extremos dentro de dicha curva. A la recta que contiene una cuerda se le llama secante a la curva. La cuerda también es una recta que une dos puntos de la circunferencia y que si pasa por el centro recibe el nombre de diámetro. Además, la cuerda forma parte de los elementos básicos de una circunferencia, encargándose de unir dos puntos cualesquiera de la misma. Para que conozcas con mayor exactitud de qué se trata este elemento, te hablaremos de la cuerda geométrica junto con algunos ejemplos, así como la definición de cuerda en matemática. ¿Qué es la cuerda en matemática? La cuerda es un segmento que une dos puntos de las figuras geométricas,
como por ejemplo la circunferencia. A pesar de tener mucha semejanza con el diámetro, puede diferenciarse del mismo porque esta recta no siempre pasa por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, la magnitud o medida de la cuerda siempre será menor que el diámetro. Al ser un segmento que une dos puntos de una circunferencia, la aplicación de cuerda geométrica es muy sencilla, ya que se utiliza para determinar la distancia entre dos puntos cualquiera de esta figura geométrica. La cuerda tiene algunas propiedades dentro del círculo. Por ejemplo, una cuerda que tenga un radio o un diámetro perpendicular a ella se biseca, es decir, que se divide en dos segmentos congruentes. Las cuerdas iguales se corresponden con arcos iguales y recíprocos. La mediatriz de una cuerda pasa por el centro de una circunferencia y por los puntos medios de los arcos que subtiende. Si dos cuerdas de la circunferencia son iguales, estas generalmente equidistan del centro y son recíprocas. Todas las cuerdas iguales que se encuentran en una misma circunferencia son tangentes a otra circunferencia concéntrica, cuyo radio es la distancia del centro a la cuerda. De todas las cuerdas que pasan por los puntos internos de la circunferencia, las mayores son las que pasan cerca del centro y las menores son las que se encuentran en sentido perpendicular al diámetro. Las cuerdas que se encuentran ubicadas en forma paralela dentro de la circunferencia determinan arcos iguales. A toda cuerda se le puede medir su longitud. Para esto utilizaremos la siguiente expresión: longitud de la cuerda por medio del ángulo central y el radio. L es igual a 2 multiplicado por el radio multiplicado por el seno del ángulo dividido entre 2. Repito, L es igual a 2 multiplicado por el radio multiplicado por el seno del ángulo dividido entre 2. De inmediato vayamos a la pizarra para aplicar esta fórmula en un ejercicio muy interesante. Imagina que tenemos aquí una pizza, sé que te encanta la pizza, y que en la pizzería la han cortado de manera no tan regular, es decir, la cortaron de tal modo que los pedazos, las proporciones son bastante grandes. De hecho, al cortarla, una de las proporciones forma un ángulo de 120 grados. El radio o la distancia que hay desde el centro hasta el borde o hasta la orilla, que es la circunferencia en este caso, es igual a 3 centímetros. Entonces, si trazamos una línea o un segmento que una dos de los radios que forma cada pedazo o cada porción de esta pizza, esa línea que los une, que une los extremos, es lo que conocemos como cuerda. Entonces tenemos un pedazo de pizza que tiene un radio de 3 centímetros y un ángulo de 120 grados. Nos piden entonces que calculemos la longitud de la cuerda que parte desde el punto A hasta el punto B. Para esto utilizaremos la fórmula que ya viste en pantalla y que ya hemos mencionado. Longitud de la cuerda será igual a multiplicar 2 por el radio multiplicado por el seno del ángulo dividido entre 2. Eso es muy sencillo, es un ejercicio bastante rápido para hacer. Ya luego en lo adelante pudiéramos ver otros ejercicios un poquito más complejos donde utilizaremos entonces despejes de fórmulas para identificar los datos que necesitamos para la fórmula que calcula la longitud de la cuerda. Entonces, en este caso tengo los datos bastante claros. Necesito el radio y necesito el ángulo. Los demás datos ya lo trae la fórmula por defecto. Entonces, tengo el radio que son 3 centímetros. Puedo identificarlos, sacarlos a un lado. Datos. El radio que necesito es igual a 3 centímetros. El ángulo es igual entonces a 120 grados. Ya con estos dos simples datos puedo entonces calcular la longitud de esta cuerda. Longitud de la cuerda será igual a 2 multiplicado por el radio es igual a 3 centímetros, multiplicado por el seno
del ángulo dividido entre 2. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es 120 grados dividido entre 2. Allí en tu calculadora científica, el seno, encontrarás un botón que tiene las letras SIN, sin, que es lo que equivale al seno en trigonometría, allí en tu calculadora científica o en tu celular. Entonces tenemos que la longitud será igual 2 multiplicado por el radio, que es igual a 3, eso es igual a 6 centímetros, multiplicado por el seno del ángulo dividido entre 2, 120 dividido entre 2 es igual a 60 grados. Entonces tenemos longitud de la cuerda será igual a 6 centímetros multiplicado, calculamos entonces, usando tu calculadora científica o tu celular, el seno de 60 grados es igual aproximadamente a 0.87. Entonces, la longitud de la cuerda será igual a multiplicar 6 centímetros por 0.87 para un total de 5.2 centímetros. Y ahí está, o sea, es algo bastante sencillo cuando tenemos los datos claros ahí, cuando tenemos el radio, cuando tenemos el ángulo. Y repito, para que refresque, simplemente multiplicamos el 2, que viene ya en la fórmula, por el radio que nos están dando, que es 3 centímetros, nos dio entonces 2 por 3, 6 centímetros. Multiplicamos esto por el seno de 120 grados dividido entre 2. 120 grados dividido entre 2 es igual a 60. Entonces, buscamos con nuestra calculadora el seno de 60 grados, que es un total que nos da 0.87. Al multiplicar 6 centímetros por 0.87, la longitud de esta cuerda, de la cuerda AB, será igual a 5.2 centímetros. Así que ya sabes, cuando vayas a comer una pizza, que veas entonces una porción, tendrás allí un sector circular donde habrá ángulos, donde habrá cuerdas, donde habrá un radio. Es decir, la geometría está hasta en la pizza cuando nos disfrutamos de ella. ¿Sabes algo? La circunferencia aún no deja de sorprendernos. Sin este elemento geométrico, la vida no sería la misma. Uno de los grandes misterios de la era moderna reside en los enigmáticos círculos y dibujos trazados en campos de maíz. Hoy día son fuente de inspiración para algunas películas. En realidad, muchas personas o expertos tachan esto de montaje. Otros se abrazan a explicaciones mucho más fantásticas, como el hecho de que sean realizados por formas de vida fuera de este planeta, los llamados extraterrestres. Presta atención a la siguiente cápsula, donde encontraremos los 5 datos más curiosos acerca de este fenómeno de los círculos en los cultivos. Cuestión de cifras. Desde 1980 se han registrado más de 10.000 círculos de cultivos, también conocidos como agróglifos, de los cuales 6.000 han sido investigados. A su vez, en 1678 se registró el primer círculo catalogado como el diablo segador, en referencia a un ente demoníaco como causante de estos fenómenos. Si bien no sería hasta 1976 cuando aparecieron los primeros círculos en Winchester, Reino Unido, iniciando el boom de los agróglifos en todo el mundo. Estado de los círculos. Aunque algunos artistas se han atribuido el mérito de haber creado alguno de estos círculos por la noche, lo cierto es que muchos científicos han visto imposible que solo 2 granjeros sean capaces de manipular más de 1 hectárea de extensión en tiempo récord, y aplicando unas estructuras que requieren de material topográfico. Al mismo tiempo, las plantas de estos círculos presentan componentes electromagnéticos y no se doblan, sino que lucen deformadas a causa de la radiación. Explicaciones que no convencen. Entre las muchas explicaciones atribuidas al origen de estos círculos se encuentran el apareamiento de los erizos, la presencia de huracanes o la propia creación de las formas por ganaderos, quizás demasiado creativos. El problema reside en el hecho de que técnicamente
y por pura lógica, estos motivos no son del todo convincentes a la hora de dar explicación a unos círculos que aparecen continuamente alrededor del mundo. De ahí que la opción de la presencia extraterrestre sea la más lógica y surrealista al mismo tiempo. Uno de los aspectos más curiosos reside en el hecho de que estos círculos nunca aparecen en zonas remotas, sino en lugares abiertos al público o de fácil acceso, como pueden ser las zonas agrícolas situadas junto a una autopista o carretera. Cuestión de diseños. En un primer momento, las formas de los círculos eran más bien simples. Sin embargo, con el paso del tiempo, los diseños han ido ampliándose hasta adquirir la forma de un calendario maya, un alien, el sistema solar, la rosa de los vientos con sus puntos cardinales, la flor de lis e incluso mensajes en código binario. Círculos perfectamente trazados cuyas pérdidas económicas para los agricultores se ven compensadas con el cobro de entradas a unas fincas en las que lucen diseños dignos de una galería de arte alternativa. Estos 5 curiosos datos de la realidad relacionados con el fenómeno de los círculos en los cultivos confirman que, a pesar de las muchas investigaciones, poco se tiene claro en torno al que es uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. ¿Cuál crees tú que es el verdadero motivo de estos círculos? A pesar de lo avanzado de la ciencia, estos círculos en los cultivos aún siguen siendo un misterio. Sean humanos, máquinas, animales o extraterrestres los responsables de estos sorprendentes diseños, no cabe duda de que conocen muy bien la circunferencia y la belleza que puede aportar a estas creaciones. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando tus conocimientos mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.